Aquella mañana en Fonteseca, la niebla descendía lentamente sobre las colinas verdes, recién bañadas por el rocío. El canto de un gallo resonaba a lo lejos, mientras el eco de las campanas de la iglesia llamando a la primera misa se perdía entre los robledales. En el sinuoso camino de piedra que conducía a la vieja casona de los Vega, el aire era fresco pero extraño, como si guardara un secreto aún no pronunciado. Hacía ya 3 días que la casa permanecía herméticamente cerrada. La puerta de roble estaba atrancada desde dentro, las ventanas cubiertas de polvo, y no había ni una sola señal de vida. La señora Elvira, esposa del señor Álvaro, solía salir cada mañana a barrer el patio de losas, saludando a los vecinos que se dirigían al mercado. Pero aquella mañana el patio solo estaba cubierto de hojas secas de castaño, y el familiar sonido de la escoba de brezo ya no se oía. Alrededor de las 9 el sargento del puesto de la Guardia Civil de la comarca recibió una llamada del alcalde pedáneo. Su voz temblaba, conteniendo la ansiedad. Informó de que no se había visto a la familia Vega fuera de casa desde hacía 3 días. El joven que solía ayudarles en la finca también confirmó que no le habían llamado para trabajar desde principios de semana. Varios agentes se dirigieron inmediatamente al lugar. El camino a la casa de los Vega era estrecho, flanqueado por prados de un verde intenso y silencioso. El viento matutino traía el aroma a tierra húmeda y hojas mojadas. Desde lejos la casona parecía una sombra del pasado, erguida en medio de un huerto de manzanos y un bosquecillo de abedules envejecidos. Sin embargo, a medida que se acercaban, la atmósfera se volvía fría y lúgubre. El sargento Javier Ríos, uno de los primeros en llegar, golpeó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Llamó a los dueños por su nombre. Su voz solo rebotó en los muros de piedra. Con el permiso del alcalde, decidieron forzar la cerradura oxidada. Cuando la puerta de madera se abrió, un aire viciado y denso los asaltó. La estancia parecía congelada en el tiempo. Un olor a humedad se mezclaba con el aroma de la madera vieja. En el salón principal, una silla de castaño estaba volcada y los restos de un vaso roto se esparcían por el suelo de baldosas. El arcón de madera donde Elvira guardaba el dinero de la venta de quesos y miel estaba abierto y completamente vacío. Sobre una pequeña repisa, junto a una figura de la Virgen, la cera de una vela se había acumulado en una gruesa capa, señal de que nadie había encendido una oración en mucho tiempo. Todo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pared que aún funcionaba, un sonido nítido en medio de una quietud penetrante. No había sangre ni signos de lucha. Sin embargo, esa misma calma ponía la piel de gallina. Javier miró hacia la ventana. La fina cortina de encaje se movía lentamente con la corriente. Como si alguien acabara de pasar por fuera. Los vecinos que se habían congregado tras la valla de piedra susurraban entre ellos. Algunos decían que la familia podría haberse ido de viaje. Otros temían que hubiera ocurrido algo terrible. Solo tío Yago, un anciano vecino ciego, permanecía de pie bajo un manzano, aferrado a su bastón de avellano. Con voz queda, dijo que 2 noches atrás había oído un chapoteo proveniente del estanque trasero, pero pensó que era solo el viento nocturno. Javier miró al capitán Mateo Serrano, que dirigía el equipo. Sus miradas se encontraron, ambas llenas de interrogantes. No había rastro de ladrones ni signos de violencia, pero toda la habitación indicaba que algo había sucedido. En la cocina, un cuenco con pan seco todavía estaba sobre la mesa, como si una cena se hubiera interrumpido a medio bocado. Un par de zuecos viejos yacían desordenados cerca de la puerta trasera. Uno grande, otro pequeño. Todos esos pequeños detalles parecían un mensaje aún no descifrado. El capitán Serrano salió al patio y observó el estanque en la parte trasera de la casa. Sus aguas eran de un verde oscuro, cubiertas de lentejas de agua. Hacía años que no se usaba. El viento soplaba, creando pequeñas ondas en la superficie. A lo lejos el sol comenzaba a elevarse, pero la casa de los Vega permanecía sumergida en una larga sombra. Aquella mañana en Fonteseca no era una mañana cualquiera. Tras el silencio, un gran secreto esperaba ser descubierto. Esa tarde el cielo de Fonteseca se tiñó de un color grisáceo. Las nubes se movían lentamente sobre los campos, y el viento, que normalmente traía frescura, ahora se sentía pesado. La casa de los Vega ya estaba acordonada,
mientras los agentes comenzaban a examinar cada rincón de las estancias. Ni un solo objeto escapaba a su escrutinio. Elvira era conocida en el pueblo por ser una mujer hacendosa. Cada mañana encendía una vela ante su pequeña santa y regaba los geranios del alféizar. Pero esta vez, todas las flores en las macetas estaban marchitas. La tierra estaba seca, como si no la hubieran tocado manos humanas en días. El sargento Javier Ríos anotaba cada pequeño hallazgo. Mientras tanto, el capitán Mateo Serrano observaba las paredes de la casa, cubiertas de un fino polvo. Desde el salón principal se dirigieron al dormitorio. Sobre la cama, la colcha de ganchillo todavía estaba doblada con esmero, pero había una hendidura en el lado izquierdo del colchón, como si un cuerpo pesado hubiera estado allí. En el suelo, un chal de lana estaba enrollado debajo de una mesita, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. No había signos de violencia, pero la atmósfera de la habitación era tan silenciosa que se podía oír el propio latido del corazón. El capitán Serrano permaneció un largo rato junto a la ventana. Miró hacia el huerto de manzanos detrás de la casa. Los troncos de los árboles se movían ligeramente. Sin embargo, por alguna razón, sus sombras en el suelo parecían la figura de alguien escondido. Respiró hondo. En su interior sabía que cada hogar que parece pacífico a veces esconde una tormenta invisible. Fuera de la casa, los vecinos seguían arremolinados. Tío Yago estaba sentado en una vieja silla de mimbre, sosteniendo una pequeña radio cuyas pilas se habían agotado hacía tiempo. Cuando Javier se le acercó, el anciano esbozó una leve sonrisa. Dijo que la noche antes de que la casa quedara en silencio, oyó el sonido de pasos sobre el camino de piedra. Luego el ruido de agua, como si alguien estuviera lavando algo en el estanque trasero. Después de eso, un silencio total. Javier anotó cada palabra meticulosamente, pero su mente comenzaba a llenarse de una extraña sensación. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el alcalde pedáneo, Suyono, intentaba contactar con el hijo de los Vega, que trabajaba en Madrid. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que finalmente respondiera. Al otro lado de la línea, la voz de Daniel Vega sonaba angustiada. Dijo que llevaba 3 meses sin volver a casa y que la última vez que llamó a su padre fue hacía 2 semanas. No había notado nada extraño entonces. Daniel prometió regresar esa misma noche. En el salón, Javier encontró algo que le hizo dejar de escribir. Debajo de una mesita cerca de la silla de mimbre había una vieja fotografía, medio rasgada. En la foto aparecían el señor Álvaro, la señora Elvira y un niño de unos 10 años de pie en el centro. El rostro del niño miraba a la cámara con una sonrisa apenas esbozada, pero sus ojos eran tristes. Detrás de la foto, la caligrafía de Elvira decía, Rafa, 8 años. Ese nombre comenzó a surgir en los labios de los vecinos. Rafa, el único nieto que vivía con sus abuelos desde pequeño. Era conocido por ser callado y rara vez salía de casa. Alguien dijo que hacía tiempo que no se le veía en el instituto. Algunos jóvenes del mercado incluso afirmaron haberlo visto en A Coruña, trabajando en la construcción, pero nadie lo sabía con certeza. El capitán Serrano ordenó a su equipo que buscara por todo el pueblo. No había huellas alrededor de la casa, salvo algunas marcas de zuecos en la parte trasera. Siguieron esas marcas hasta cerca de la valla de zarzas, donde el camino descendía hacia el estanque. Las huellas se detenían allí. Después de eso, solo el agua tranquila lo cubría todo. Al anochecer, el sol se ocultó tras la montaña. Sus rayos anaranjados se reflejaron en la superficie del estanque, creando un brillo que parecía contener una luz de otro mundo. Javier miró fijamente el agua que se mecía. En su mente aparecieron imágenes de una familia anciana desaparecida sin dejar rastro, del sonido del agua que tío Yago había oído y de un joven llamado Rafa que estaba en paradero desconocido. El capitán Serrano cerró su cuaderno lentamente. Sabía que la investigación acababa de empezar, pero en su interior tenía el fuerte presentimiento de que la respuesta no vendría de fuera, sino de dentro de esa casa ahora silenciosa. El viento sopló trayendo el olor a fango del estanque, colándose entre las cortinas medio rasgadas. La noche envolvió Fonteseca en un largo y denso silencio. A la mañana siguiente el aire en Fonteseca seguía siendo frío. La niebla cubría la cima del monte vecino,
y en los campos solo se veían las siluetas de los agricultores que comenzaban su jornada. En el patio de la casa de los Vega, el precinto policial seguía extendido. Mientras tanto, un equipo de la comandancia de Lugo llegaba para continuar con la inspección. El capitán Serrano estaba de pie frente a la casa con una carpeta de informes en la mano. Su mirada se perdía en el camino desierto del pueblo. El informe de la noche anterior indicaba que no había signos de robo, no se habían llevado objetos de valor, salvo una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Todas las joyas de Elvira seguían guardadas en su sitio. Esto hizo que Serrano estuviera convencido de que el motivo principal no era el robo. Había algo más. Miró a Javier, que estaba hablando con el alcalde. El alcalde traía noticias frescas. Un verdulero del mercado del pueblo dijo que 3 días antes de la desaparición, había visto a Rafa caminar apresuradamente hacia la carretera principal con una pequeña mochila a la espalda. El chico no se giró cuando lo llamó, su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si llevara una pesada carga. Desde entonces, nadie lo había vuelto a ver. El capitán Serrano envió inmediatamente a 2 agentes a Coruña para rastrear la posible ubicación de Rafa. Según el director del instituto, Rafa había dejado de asistir a clase hacía más de un mes. Era conocido por ser inteligente pero muy solitario. Algunos compañeros dijeron que Rafa se había enfadado una vez cuando se burlaron de la pobreza de su familia. El tutor admitió haberlo visto una vez con una cantidad considerable de dinero, pero el chico no quiso explicar de dónde procedía. En la comandancia, los datos comenzaron a encajar. El nombre de Rafael Vega apareció en una lista de adolescentes que a menudo hacían trabajos esporádicos cerca de la estación de autobuses de A Coruña. Javier leyó las notas con el corazón encogido. Imaginó a un chico de 16 años deambulando por el bullicio de la ciudad sin rumbo, sin familia. En silencio, recordó a su propio hermano menor, que una vez se perdió en una vida oscura por falta de afecto. Mientras tanto, en Fonteseca, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Los vecinos empezaron a contar todo tipo de historias. Algunos decían que la familia Vega se había ido al extranjero. Otros susurraban que habían sido víctimas de ladrones fantasma. Tío Yago simplemente se sentaba en su porche escuchando todas las historias sin participar. Cada vez que el viento traía el sonido del agua del estanque trasero, su rostro se tensaba, como si oyera algo que solo él entendía. Por la tarde, Javier recibió noticias del equipo de búsqueda en A Coruña. El dueño de un bar cercano a la estación de autobuses afirmó haber visto a un joven delgado con rasgos similares a los de Rafa. Compró un bocadillo y un paquete de tabaco barato, y luego se sentó durante mucho tiempo en un rincón del bar. Cuando le preguntaron, el chico solo respondió brevemente que era de un pueblo cerca de Lugo. Desde esa noche el chico no había vuelto. El capitán Serrano miró el informe durante un largo rato. Cada pieza de información parecía un pequeño fragmento de cristal, insuficiente para formar una imagen completa. Sin embargo, una cosa empezaba a estar clara: Rafa seguía vivo. Una pregunta más pesada surgió en su mente: ¿por qué no regresaba? ¿Había huido por miedo o había algo que ocultaba? Al anochecer, Serrano decidió ir él mismo a Coruña. Lo acompañó Javier, siempre a su lado. El viaje duró casi 2 horas. La sinuosa carretera hacia la ciudad parecía desierta. Las luces de los vehículos se reflejaban ocasionalmente en los eucaliptos. A lo largo del camino, Serrano recordó su infancia en un pueblo similar. Sabía que el silencio de la noche a veces guarda historias que nadie quiere recordar. Llegaron a Agra do Orzán, una zona densamente poblada con hileras de casas de alquiler y pequeñas naves industriales. El olor a humo y el sonido de los motores se oían a lo lejos. Javier mostró la fotografía a varios guardias de seguridad nocturnos, pero todos negaron con la cabeza. Finalmente, un aparcacoches recordó a un joven parecido a Rafa que solía venir con una mochila negra. A veces se le veía con 2 hombres mayores que vivían en una vieja casa de alquiler cerca de una fábrica. Serrano pidió la dirección. La casa de alquiler tenía paredes de tablones. Una pequeña bombilla colgaba en el porche. Una luz tenue se filtraba por los agujeros de la pared. No había señales de vida en el interior, pero en el suelo del porche se veían colillas recientes.
Serrano se arrodilló y tocó el suelo, todavía estaba tibio. Se levantó lentamente y miró a Javier. Ambos se dieron cuenta de que estaban siguiendo un rastro muy cercano. El viento nocturno soplaba arrastrando el polvo de la calle y el olor a diésel de la fábrica. A lo lejos se oyó el suave tañido de las campanas de una iglesia llamando a la oración vespertina. Serrano miró al cielo oscuro y dijo en voz baja que cada niño perdido lleva consigo una historia que el mundo quiere ocultar. No sabía qué encontrarían, pero en su corazón sentía que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Aquella noche el aire en Agra do Orzán se sentía pesado. Nubes oscuras se cernían sobre la fábrica que aún funcionaba. Los motores retumbaban a lo lejos como el latido de una ciudad que nunca duerme. El capitán Serrano y el sargento Javier Ríos estaban de pie frente a la vieja casa de alquiler mencionada por el aparcacoches. La casa estaba en silencio. La pintura de las paredes se desconchaba y las ventanas estaban cubiertas con telas raídas. Alrededor, se veían otras casas cuyos habitantes ya dormían. Serrano le hizo una seña a Javier para que inspeccionara los alrededores. Caminaron lentamente por el estrecho patio lleno de basura plástica. Tras la delgada pared, se oyó a alguien toser suavemente y luego silencio. Javier pegó la oreja a la pared, confirmando que había vida en el interior. Luego llamó a la puerta 3 veces. No hubo respuesta. Al cuarto golpe una voz grave desde dentro preguntó quién era. Serrano se identificó como agente de la Guardia Civil de Lugo y pidió permiso para hablar. La puerta se abrió un poco. Apareció un joven con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Su rostro era tenso, su cuerpo delgado, el olor a tabaco y alcohol barato se mezclaba en el aire confinado. El hombre dijo llamarse Hugo. Después de algunas preguntas, Hugo finalmente asintió lentamente y admitió que conocía a Rafa. Dijo que Rafa había vivido con él y otra persona en esa casa durante unos días, pero se había marchado hacía 2 noches. Serrano pidió más detalles. Hugo contó que Rafa llegó con el rostro agotado, llevando una mochila con ropa y algo de dinero. El chico dijo que buscaba trabajo y no quería volver a su pueblo. Unos días después, Rafa empezó a cambiar. A menudo estaba en silencio, a veces hablaba solo, otras veces miraba por la ventana con la vista perdida. Una noche Rafa volvió a casa con la ropa empapada. Cuando Hugo le preguntó de dónde venía, Rafa solo respondió que había oído un sonido de agua desde un lugar lejano. Después de eso, se encerró en sí mismo. Esa declaración hizo que Serrano y Javier intercambiaran una mirada. Sintieron que había algo más profundo que un simple adolescente que se había fugado de casa. Serrano pidió permiso para examinar la habitación donde Rafa había dormido. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara en un rincón. En el suelo había algunos papeles, envoltorios de comida y un pequeño cuaderno sin tapa. Javier recogió el cuaderno. En su interior había una escritura desordenada. Parecía un diario con frases cortas y difíciles de leer. Una de ellas decía: quiero dormir mucho tiempo para no volver a oír el sonido del agua. Había otra que decía: no sé por qué me miran desde debajo del agua. Serrano cerró el cuaderno lentamente. Sentía una opresión en el pecho. Cuando estaban a punto de salir, Hugo añadió algo que hizo que la noche se volviera aún más silenciosa. Dijo que la noche antes de que Rafa se fuera, el chico se sentó durante mucho tiempo frente a la casa, mirando la calle oscura mientras lloraba. Le dijo a Hugo que había cometido un gran error. Pero antes de que pudiera explicarlo, Rafa se levantó y se fue en dirección a la estación de autobuses. Después de eso, nunca volvió. Serrano miró hacia afuera. La calle frente a la casa parecía vacía. Solo una farola parpadeaba débilmente entre la niebla. Ahora sabía que la dirección de la búsqueda era cada vez más clara. Rafa todavía estaba por A Coruña. Javier anotó toda la información y guardó el pequeño cuaderno en una bolsa de plástico. Ese objeto podría ser la clave que desvelara todo el misterio. Mientras caminaban hacia el coche, empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo de chapa, produciendo un leve estruendo. Serrano se detuvo un momento al borde de la carretera, mirando al cielo.
Recordó las palabras de la señora Elvira en una vieja carta encontrada en la casa de los Vega. Una carta que contenía una oración para que su nieto creciera y fuera un buen chico. Cerró los ojos por un instante sintiendo lo delgada que es la línea entre el amor y la pérdida. Aquella noche, bajo la lluvia de Ágrado Orzán, las sombras del pasado parecían danzar en la calle mojada. En el corazón de Serrano creció la convicción de que Rafa no solo guardaba un secreto, sino también una herida que no había tenido tiempo de sanar. Se prometió a sí mismo que, fuera cual fuera la verdad detrás de todo esto, la encontraría. Aunque tuviera que recorrer cada oscuro callejón de esta ciudad que nunca dormía. Mientras el equipo de investigación continuaba la búsqueda en la ciudad, el pueblo de Fonteseca volvía a sumirse en el silencio. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos en los caminos de tierra y el croar de las ranas se oía en cada rincón de los prados. La casa de los Vega seguía precintada. Sin embargo, los vecinos no dejaban de hablar de la desaparición de la pareja de ancianos. En la taberna, los hombres discutían la posibilidad de un robo. Mientras tanto, las mujeres en el mercado hablaban de la maldición del estanque trasero, que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. Tío Yago estaba sentado en el porche de su casa, que daba al huerto de los Vega. Sus manos aferraban su bastón de bambú, sus oídos agudos captaban cada sonido. Aquella mañana oyó los pasos de alguien pasando frente a su casa. Eran pasos ligeros, como los de un joven. Llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento entre las hojas y el murmullo del agua que venía del estanque. Por la tarde, varios agentes regresaron para inspeccionar la zona trasera de la casa. Javier dirigía la inspección esta vez. Llevaban un detector de metales y una cámara para documentar. Detrás de la casa, la hierba alta cubría el pequeño sendero que llevaba al estanque. Javier ordenó a 2 agentes que despejaran el área. Cuando cortaron la maleza, aparecieron unas pequeñas huellas, ya medio cubiertas de barro. Las huellas conducían directamente al borde del estanque, cuyas aguas eran de un verde oscuro y opaco. El señor Álvaro solía usar ese estanque para criar truchas. Sin embargo, desde que la señora Elvira enfermó, lo habían dejado abandonado. Nadie se atrevía a bañarse o pescar allí porque se consideraba un lugar de malos augurios. Los vecinos solían decir que el estanque se tragaba su propia sombra, porque cada vez que alguien se paraba en su orilla, su reflejo en el agua se veía diferente. Javier miró el agua que se ondulaba levemente, sintiendo como si algo bajo la superficie lo estuviera observando. Se agachó, tomó una rama larga y removió la superficie del agua. El olor a lodo estancado le picó en la nariz. Una rana saltó de entre las piedras, sobresaltando a uno de los agentes. Pero no apareció nada más. Javier se levantó de nuevo, suspirando profundamente. Su corazón estaba inquieto, como si el estanque guardara algo más que agua y algas. Mientras rodeaba el patio trasero, Javier se fijó en un viejo banco de madera bajo un manzano. Sobre él había una taza de metal oxidada y una pequeña escoba de brezo medio rota. Tocó la superficie. Todavía había un poco de polvo húmedo, como si se hubiera usado hacía pocos días. En ese momento, tío Yago llegó, guiado por uno de los vecinos. El anciano se detuvo cerca de Javier. Su rostro se volvió hacia el estanque, aunque sus ojos estaban vacíos. Dijo con voz queda que la noche anterior había oído un sonido de agua en ese mismo lugar. No era el sonido de la lluvia, sino como si alguien estuviera sacando agua con un cubo grande. Luego se oyó el ruido de un objeto pesado cayendo al estanque. Después, silencio. Javier lo miró con una mezcla de sentimientos. Anotó todas esas palabras con cuidado. La declaración de tío Yago hizo que algo en su mente comenzara a conectar. Recordó las notas del diario encontradas en la habitación de Rafa en A Coruña. Sobre el sonido del agua y la mirada desde debajo de la superficie. Había una similitud aterradora. Serrano, que llegó esa tarde, escuchó el informe de Javier con el rostro tenso. El sol comenzaba a ponerse tras la montaña. La luz anaranjada se filtraba entre las hojas y se reflejaba en la superficie del estanque. Serrano permaneció un largo rato en la orilla, mirando el reflejo de su propio rostro que se mecía con las ondas. Preguntó en voz baja a Javier, ¿crees que es posible que haya algo escondido ahí abajo?
Javier asintió lentamente. Serrano volvió a mirar el agua que se oscurecía poco a poco. Sabía que aún no era el momento de tocar esa profundidad, pero su instinto le decía que la respuesta a todos los misterios de Fonteseca estaba allí, en el fondo del estanque silencioso, esperando para contar su historia. La noche cubrió el pueblo con una fina niebla, el canto de los grillos resonaba a lo lejos. Dentro de la casa de tío Yago una lámpara de aceite ardía débilmente, proyectando la sombra del anciano que, sentado solo, susurraba una oración. Desde la ventana, volvió a oír el sonido del agua, suave pero real. Sonrió con amargura y luego dijo en voz baja que los que se han ido no siempre se van, a veces solo se esconden en el lugar más cercano a su propia casa. La noche cayó rápidamente sobre Fonteseca. Nubes negras se cernían bajas, envolviendo el pueblo como un oscuro velo que ocultaba un secreto. En el pequeño puesto de guardia cerca del ayuntamiento, Javier estaba sentado con dos jóvenes agentes, observando la intensa lluvia que caía. Un relámpago lejano iluminó la montaña y cada destello proyectaba una breve luz sobre el precinto policial en la casa de los Vega. Serrano acababa de llegar de la ciudad. Sus zapatos y su impermeable estaban empapados, pero su rostro permanecía sereno. Dejó una carpeta sobre la mesa y se sentó, mirando a Javier con profundidad. Traía noticias sobre los resultados del examen inicial del cuaderno de Rafa. Lo escrito coincidía con el testimonio de Hugo, su amigo en Ágrado Orzán. Sin embargo, había algo nuevo que hizo que Serrano guardara silencio un buen rato antes de hablar. En la última página del cuaderno había una frase corta escrita con una tinta diferente. La frase decía: «Me llaman desde el agua». Serrano la había leído una y otra vez durante el viaje de vuelta, intentando comprender su significado. Sabía que Rafa ocultaba algo que no podía expresar con palabras. Algo que probablemente ocurrió antes de que se fuera a la ciudad. Javier miró por la ventana. La lluvia arreciaba y a lo lejos un relámpago reveló la sombra de la vieja casa de los Vega, erguida en medio del huerto. Volvió a pensar en el estanque detrás de la casa. Cada vez que llovía, el agua del estanque seguramente se desbordaba, cubriendo el pequeño sendero a su alrededor. Sintió que había algo que debía hacer esa misma noche. Serrano dudó al principio, pero finalmente accedió. Ambos se pusieron sus impermeables y encendieron las linternas. Bajo la intensa lluvia, se dirigieron hacia la casa de los Vega. El agua corría con fuerza por el camino de tierra, haciéndolo resbaladizo. El aire frío penetraba en la piel. Sin embargo, sus pasos eran firmes. Cuando llegaron al patio trasero, un relámpago cayó lo suficientemente cerca como para iluminar todo el estanque durante un segundo. En ese destello de luz, Javier estuvo seguro de haber visto algo moverse en la superficie del agua. Se detuvieron en la orilla. La lluvia hacía que el agua se agitara con fuerza, rompiendo sus propios reflejos. Serrano apuntó con la linterna hacia el centro del estanque. No se veía nada claro, solo algas meciéndose bajo el agua. Pero en el lado izquierdo, cerca de una gran roca, algo parecía sospechoso. Javier bajó por la pequeña pendiente y lo examinó. Bajo un charco de lodo, encontró una vieja cuerda de esparto parcialmente enterrada. El extremo estaba roto como si lo hubieran cortado con un objeto afilado. Serrano lo observó detenidamente. Anotó la ubicación y tomó una foto. Su corazón latía con fuerza, no por el frío, sino por el fuerte presentimiento de que esa cuerda no pertenecía a un transeúnte. Recordó el testimonio de tío Yago sobre el sonido de un objeto pesado cayendo al agua esa noche. Todo empezaba a encajar. Cuando estaban a punto de volver al camino, Javier oyó algo desde la casa. El sonido de metal cayendo como una cuchara golpeando el suelo. Corrieron hacia adentro. En el salón, sus linternas iluminaron la pequeña repisa con la figura de la Virgen. Un pequeño cuenco que antes estaba vacío ahora contenía un poco de agua de lluvia que goteaba de una gotera en el techo. Pero lo extraño era que en el borde del cuenco había una pequeña y tenue huella de mano impresa en el polvo. Serrano se quedó un largo rato mirando la huella. No habló. Solo observaba con sus ojos agudos, que lentamente se llenaron de sombras del pasado. Se dio cuenta de que cada casa guarda recuerdos que pueden llamar a cualquiera de vuelta, incluso desde el lado más oscuro de la vida.
Javier cerró su cuaderno y miró hacia el estanque que comenzaba a calmarse. La lluvia seguía cayendo, pero su murmullo ahora sonaba como un suave susurro de la tierra que guardaba un secreto. Bajo la luz del último relámpago de la noche, Serrano dijo en voz baja que todo lo que el agua esconde, algún día saldrá a la superficie. Y cuando ese día llegue, ya no habrá lugar donde esconderse. La mañana en Fonteseca se sintió más fría de lo habitual. Después de una noche de lluvia, la niebla se cernía sobre los prados y cubría las cimas de las colinas lejanas. La casa de los Vega seguía bajo estricta vigilancia. Pero esa mañana Javier llegó con noticias frescas. Mientras limpiaba un pequeño armario en la habitación de Elvira, encontró un viejo sobre amarillento escondido detrás de una manta. Estaba casi deshecho por el tiempo. Sin embargo, en una esquina aún se distinguía una fina caligrafía con tinta azul que decía para Rafa. Serrano recibió la carta con cuidado. La abrió lentamente temiendo que el frágil papel se rompiera. Dentro había una larga carta escrita con caligrafía femenina. La tinta había empezado a desvanecerse, pero cada letra aún era legible. La carta comenzaba con un cariñoso saludo: mi pequeño Rafa, el nieto del que la abuela tanto se enorgullece. Serrano leyó en voz baja y la habitación se sumió en el silencio. En la carta, la señora Elvira escribía sobre cuánto extrañaba a su hijo y a su nieto. Contaba que cada tarde se sentaba en el porche esperando a que Rafa volviera del instituto. Sabía que su nieto era callado y a menudo se sentía solo desde la separación de sus padres. Escribía que rezaba cada noche para que Rafa no se sintiera abandonado. Pero al final de la carta había una frase que hizo que el pecho de Serrano se estremeciera. La señora Elvira escribía que temía perder a Rafa no por su avanzada edad, sino porque sentía que su nieto se alejaba lentamente de casa y de ella. Serrano cerró la carta lentamente. Un largo silencio llenó la habitación. Javier estaba de pie en un rincón con la mirada perdida. Sabía que el contenido de esa carta no era solo un mensaje familiar, sino un pedazo del alma de una abuela que intentaba detener el tiempo para que su nieto no se fuera demasiado lejos. Serrano apoyó la espalda en la pared, mirando por la ventana. Afuera el sol comenzaba a asomar tímidamente tras la niebla. Recordó las palabras de la carta: cada niño que pierde el rumbo solo necesita a alguien que escuche su llanto sin juzgar. Suspiró profundamente y dijo en voz baja que quizás Rafa no solo huía de un error, sino también de una culpa que había crecido mucho antes de este suceso. Unos minutos después, llegó el alcalde con la noticia de que Daniel, el padre de Rafa, ya estaba en el pueblo. El hombre parecía agotado, su rostro lleno de arrepentimiento. Entró en la casa con paso pesado. Al ver la carta en manos de Serrano, bajó la cabeza durante un largo rato. Serrano le entregó la carta sin decir una palabra. Daniel la leyó lentamente. Sus lágrimas cayeron una a una. Dijo con voz ronca que su madre siempre le escribía cartas a Rafa cada vez que el niño se enfadaba o estaba triste, pero nunca llegaba a dárselas. La carta que habían encontrado era probablemente la última. Fuera de la casa, Javier caminó hacia el patio trasero. Miró el estanque que esa mañana parecía más tranquilo que de costumbre. Su superficie reflejaba el cielo gris y la sombra de las hojas de manzano que se mecían suavemente. Abrió su cuaderno y escribió una pequeña frase: el agua de este estanque no solo guarda secretos, sino también recuerdos. Por la tarde Serrano decidió reunir todos los hallazgos del día en el puesto de guardia. Observó la foto familiar, ahora descolorida, la carta de Elvira, húmeda en los bordes, y el diario de Rafa, escrito con tinta negra. Los tres objetos parecían hablar en silencio, formando una historia sobre un amor que se convirtió en herida debido a la distancia y la soledad. Por la noche, cuando Serrano estaba a punto de irse, volvió a mirar la casa una vez más. Los agentes habían instalado una luz en el patio. Su luz amarilla y suave iluminaba las paredes de piedra húmeda. Se quedó allí un buen rato y luego dijo en voz baja que esta casa no debería ser un lugar de miedo, sino un lugar al que alguien regresa. A lo lejos las campanas de la iglesia llamaron a la oración del Ángelus, el viento traía el aroma a tierra húmeda y los restos de la lluvia de la noche anterior. Bajo esa luz del atardecer, Serrano sintió algo que no había sentido en años de trabajo, una compasión profundamente humana. Sabía que la investigación aún era larga,
pero detrás de cada prueba ahora había un rostro, había amor y había un arrepentimiento que perduraba. Y quizás en un lugar tan silencioso como ese estanque trasero, todos esos sentimientos esperaban ser contados. El cielo de A Coruña esa tarde era de color cobre. La carretera estaba mojada por una lluvia reciente y el aire llevaba un olor a humo mezclado con tierra húmeda. El capitán Serrano y Javier estaban sentados en un coche de servicio frente a la estación de autobuses, revisando de nuevo la foto de Rafa, ya algo descolorida. Habían recibido un soplo de que alguien parecido a Rafa había sido visto por la estación la semana pasada, haciendo trabajos esporádicos, ayudando a los pasajeros con el equipaje. Javier salió del coche y caminó entre la multitud. El sonido de las bocinas y los vendedores ambulantes llenaba el aire. Mostró la foto a varios conductores de autobús, pero la mayoría simplemente negaron con la cabeza. Finalmente el dueño de un pequeño bar en una esquina de la estación reconoció el rostro. Dijo que el chico de la foto solía venir por las noches a comprar un café solo sin azúcar, a veces se sentaba en silencio en un rincón hasta altas horas de la noche. Su rostro era triste y a menudo miraba hacia la calle solitaria detrás de la estación. Serrano y Javier se dirigieron inmediatamente al lugar indicado. Estaba oscuro, iluminado solo por una farola que parpadeaba. Entre un montón de cajas de cartón, Javier encontró una chaqueta negra doblada. En el bolsillo había un pequeño trozo de papel, parcialmente húmedo, con el nombre de Elvira escrito con letras temblorosas. Serrano miró el papel durante un largo rato con la mirada perdida. Conocía esa sensación de anhelo tan grande que puede hacer que una persona se pierda entre los recuerdos y la realidad. Continuaron la búsqueda hacia la zona de Agra do Orzán, donde se sabía que Rafa había estado por última vez. Allí se encontraron de nuevo con Hugo, que parecía más tranquilo. Dijo que Rafa había mencionado que quería volver a casa, pero tenía miedo porque había hecho algo imperdonable. Hugo no sabía a qué se refería. Solo recordaba a Rafa llorando mientras decía que oía una voz del estanque cada noche, una voz que lo llamaba por su nombre. Después de esa noche, Rafa desapareció. Serrano miró el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecerse. En su mente empezó a formarse un patrón difícil de aceptar. Le pidió a Javier que contactara con el equipo en Fonteseca para que revisaran de nuevo el estado del estanque trasero, incluyendo una inmersión superficial si fuera necesario. Sentía que algo allí esperaba ser descubierto, algo que no podía seguir ocultándose con oraciones y silencio. Esa noche se quedaron en el cuartel de la Guardia Civil más cercano. Javier no podía dormir. Miraba la foto de Rafa sobre la mesa y sentía como si los ojos del chico le devolvieran la mirada, llenos de culpa y miedo. Recordó a su hermano, que también se había ido de casa una vez y solo regresó con arrepentimiento. Javier suspiró profundamente. Fuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave pero incesante. A la mañana siguiente recibieron noticias del equipo de Fonteseca. Un vecino que estaba limpiando su huerto cerca de la casa de los Vega había encontrado un trozo de tela de color azul claro en la orilla del estanque. La tela era idéntica a la de una blusa que la señora Elvira solía usar. Serrano leyó el informe en silencio. Sabía que ese hallazgo no era una simple coincidencia. Regresaron inmediatamente al pueblo. El viaje transcurrió en un ambiente silencioso. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia y la niebla colgaba baja en las laderas de las montañas. Al llegar a Fonteseca, el pueblo parecía desierto. Solo se oía el canto de los gallos y el crujido de los bambúes mecidos por el viento. Serrano bajó del coche y se dirigió hacia la casa de los Vega, que ahora parecía más oscura que antes. Javier ya esperaba detrás de la casa con algunos vecinos. En sus manos tenían un cubo y un gancho de hierro. Serrano se acercó y miró el estanque, cuyas aguas parecían densas. Dio la orden de realizar una inspección exhaustiva alrededor de la orilla primero. 2 vecinos se metieron en el agua hasta las rodillas, removiendo la superficie con varas de bambú. Poco después, uno de ellos gritó. Había encontrado algo duro en el fondo fangoso. Cuando lo sacaron, resultó ser un viejo cubo oxidado. Dentro solo había piedras y un trozo de cuerda. Pero Serrano sabía que no era algo trivial. Recordó de nuevo el testimonio de tío Yago sobre el sonido de un cubo y un objeto pesado cayendo al agua.
Todo comenzaba a apuntar a un momento concreto. La noche en que la familia desapareció. El atardecer se acercaba. El sol estaba casi oculto tras los árboles. Una luz anaranjada se filtraba entre las nubes, reflejándose en el agua del estanque ahora con pequeñas ondas. Serrano permaneció allí un largo rato, dejando que el viento de la tarde le golpeara el rostro. Sabía que cualquier cosa que esperara bajo la superficie, pronto sería visible. Miró a Javier y dijo en voz baja que la verdad siempre tiene su propia manera de salir a la luz, incluso del agua más tranquila. Aquella noche todo el pueblo de Fonteseca volvió al silencio. Pero para Serrano y Javier, esa quietud ya no era la misma. Dentro de ella había una promesa que debía cumplirse. La promesa de encontrar a Rafa, vivo o muerto, y traer la paz a un hogar que había perdido hacía mucho el sonido de la oración. La noche descendió sobre Fonteseca lentamente como un telón que cierra un viejo escenario. En el patio de la casa de los Vega, los agentes montaron una pequeña tienda de campaña bajo un manzano para continuar la inspección al día siguiente. El aire estaba húmedo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma de las manzanas maduras del huerto trasero. Bajo la tenue luz de un farol de gas, Serrano estaba sentado, mirando el estanque mientras sostenía el cuaderno de Rafa. El canto de los grillos resonaba a lo lejos. Javier estaba hablando con el alcalde, asegurándose de que el área estuviera vigilada para que ningún vecino se acercara. Cuando todo estuvo en calma, se acercó a Serrano, que permanecía en silencio. Javier preguntó si iban a bucear esa misma noche. Pero Serrano simplemente negó con la cabeza. Dijo en voz baja que a veces, una verdad forzada a salir en la oscuridad de la noche solo añade más dolor. Serrano volvió a abrir el cuaderno parcialmente mojado. La luz del farol proyectaba un brillo amarillento sobre el papel. Leyó una frase casi ilegible. Una pequeña escritura que conmovería a cualquiera que la leyera: quiero volver a casa, pero tengo miedo. Serrano cerró los ojos, sintiendo como el significado de esa frase le atravesaba el pecho. Sabía que cada niño que pierde el rumbo guarda una frase similar en su corazón, solo que no siempre tiene la oportunidad de decirla. Por otro lado del estanque, tío Yago llegó, guiado por un joven. El anciano traía un termo con café y un puñado de romero seco. Lo dejó en el suelo y se sentó lentamente. Serrano se acercó y le preguntó por qué venía tan tarde. Con una sonrisa tranquila, tío Yago respondió que desde la tarde había estado oyendo una voz, como si alguien llamara desde el agua. Una voz suave, pero que no le dejaba dormir. Serrano y Javier intercambiaron una mirada. Ambos guardaron silencio. Una fina llovizna comenzó a caer de nuevo. Javier cubrió el farol para que la llama no se apagara. A la luz tenue el rostro de tío Yago parecía una sombra del pasado que regresaba. Comenzó a hablar de la infancia de Rafa. Dijo que Rafa solía sentarse a la orilla del estanque, tocando una melodía en una pequeña flauta de caña que él mismo había hecho. La melodía era simple, solo 3 notas, pero siempre era la misma cada vez que la tocaba. Recordó que la noche antes de la desaparición de la familia, oyó esa misma melodía viniendo del estanque. Pero no había nadie allí. Serrano miró la superficie del agua, que ahora vibraba suavemente por la lluvia. Pensó intensamente. Todas las pistas volvían siempre a ese estanque. Como si ese lugar fuera el testigo mudo de algo mucho más grande que el error de un niño. Miró a Javier y dijo que a la mañana siguiente realizarían una inmersión completa con la ayuda de un equipo de rescate. Javier asintió lentamente, pero en su rostro aún había una preocupación que no podía ocultar. Cuando todo se calmó, tío Yago encendió una pequeña rama de romero cerca del estanque. El humo fino y blanco giraba en el aire como una niebla danzante. Susurró una oración con voz suave, pidiendo que cualquier alma inquieta pudiera encontrar el camino a casa. Serrano inclinó la cabeza en señal de respeto, sintiendo que la noche en Fonteseca ya no era solo una noche, sino un encuentro entre los vivos y los que se habían ido. El farol de gas al borde de la tienda tembló con el viento. Su llama danzaba, iluminando los rostros cansados de los agentes que comenzaban a quedarse dormidos. Javier se sentó solo, observando el agua que reflejaba la pequeña luz del farol. Sintió como si algo desde abajo lo estuviera observando.
Un frío recorrió su piel, pero no se movió. En el silencio oyó un sonido suave del agua, como pequeños pasos atravesando la superficie. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el sonido del viento que traía el olor a tierra mojada. Serrano lo llamó desde la tienda, diciéndole que descansara. Javier se levantó lentamente y miró el estanque por última vez esa noche. Dijo en voz baja que si de verdad había alguien esperando ahí abajo, mañana todo terminaría. La lluvia cesó como si escuchara sus palabras. La mañana aún estaba lejos, pero en el silencio de la noche de Fonteseca, la verdad ya había comenzado a moverse, lenta pero segura, desde el fondo del agua tranquila. El alba apenas despuntaba en Fonteseca. Una fina niebla aún flotaba sobre los prados y el eco de las campanas de la iglesia resonaba suavemente desde el pequeño campanario al final del camino. Detrás de la casa de los Vega, varios agentes ya estaban preparados. Ese día se sumergirían en el estanque que hasta ahora solo se habían atrevido a mirar desde la distancia. Serrano estaba de pie al borde del agua con rostro decidido. A su lado Javier revisaba las cuerdas de seguridad y el sencillo equipo de respiración que habían traído de la ciudad. Los vecinos se congregaban a lo lejos, observando con una mezcla de miedo y curiosidad. Tío Yago, sentado en una silla de bambú bajo un manzano, escuchaba el murmullo del agua. Aferraba su bastón con fuerza, como si pudiera sentir que algo estaba a punto de suceder. Javier fue el primero en entrar en el agua. La temperatura fría le atravesó la piel. El lodo del fondo era blando y espeso. Cada paso hacía que sus pies se sintieran pesados. Usó una vara de hierro para sondear el fondo. Varias veces solo encontró piedras y ramas. Pero en el lado oeste del estanque su vara golpeó algo duro. Javier hizo una señal a los agentes en la superficie para que tiraran de la cuerda de seguridad. Lentamente arrastraron el objeto hacia la orilla. Cuando emergió, el agua del estanque se agitó. Todos los ojos se clavaron en él. El objeto estaba envuelto en una tela fina de color marrón oscuro, cubierta de lodo y con un olor penetrante. Un agente lo desenvolvió con cuidado. En un instante el aire se volvió pesado. Dentro de la envoltura apareció algo que dejó a todos en silencio. Una muñeca de madera tallada con un rostro humano. Estaba parcialmente dañada y descompuesta por el agua. Debajo había un pequeño collar de cuentas que Javier reconoció como el que la señora Elvira solía llevar cuando iba al mercado. Serrano miró el objeto durante un largo rato. Se arrodilló para examinar la talla de madera de la muñeca. Su forma se parecía al rostro de un niño con una expresión triste. En la parte posterior de la muñeca, había una inscripción con una fina caligrafía, ya desvaída. Decía, «Mi pequeño Rafa». Serrano respiró hondo, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que esa muñeca no era un simple juguete, sino un símbolo del amor que la señora Elvira guardaba por su nieto. Sin embargo, algo más estremecedor surgió cuando Javier volvió al fondo del estanque para asegurarse de que no había nada más. Unos minutos después, reapareció con el rostro tenso. En sus manos tenía un gran trozo de tela blanca atado con una vieja cuerda de esparto. Se lo entregó a Serrano. Al abrirlo aparecieron manchas oscuras, secas desde hacía mucho tiempo. Todos los agentes bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a hablar. Serrano cerró la tela lentamente y ordenó que la llevaran al laboratorio para su análisis. Cuando todo terminó, el estanque volvió a la calma. Su superficie reflejaba la suave luz de la mañana, como si acabara de exhalar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Tío Yago, que estaba sentado bajo el árbol, dijo en voz baja que toda agua siempre devuelve lo que una vez se perdió. Serrano miró al anciano, sus ojos parecían contener un significado difícil de explicar. Por la tarde, en la comandancia de la Guardia Civil, los resultados preliminares indicaron que la tela blanca contenía restos de sangre humana, de una mujer de mediana edad, mezclada con agua desde hacía tiempo. En una de las esquinas de la tela se encontró un pequeño trozo de cuerda con fibras idénticas a las de la mochila de Rafa. Serrano contempló el informe en silencio. Sabía que lo que había ocurrido en esa casa no fue un simple accidente. Al atardecer, Serrano se sentó en el porche de la comandancia, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas.
Recordó la carta de Elvira, llena de amor, y los escritos oscuros en el diario de Rafa. Dos almas que se amaban pero que estaban atrapadas en un muro de silencio construido por el tiempo. Le dijo en voz baja a Javier que a veces los errores no nacen del odio, sino de un amor que nunca llega a su destino. Javier asintió. Miró el cielo que se teñía de naranja y luego dijo que el estanque era como el corazón humano. Cuanto más tiempo guarda algo, más denso se vuelve su contenido. Serrano esbozó una leve sonrisa y se levantó. Sabía que el día siguiente traería un nuevo paso. Se prometió a sí mismo que fuera lo que fuera que encontraran, la verdad debía ser revelada con honestidad, no con ira. Cuando cayó la noche, Fonteseca volvió a sumirse en el silencio. El estanque detrás de la casa de los Vega reflejaba la pálida luz de la luna. A lo lejos el viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a romero que quedaba en el viejo altar. Detrás de la superficie tranquila del agua, el secreto ya había comenzado a moverse. Esperando el día en que todo sería revelado por completo. Aquella noche el aire en Fonteseca era increíblemente húmedo. Nubes espesas cubrían la luna, sumiendo el patio de la casa de los Vega en una suave oscuridad. En el salón de la casa, ahora convertido en puesto de mando, una lámpara de aceite parpadeaba. Serrano estaba sentado a la mesa de madera con los informes frente a él. Javier entró con una taza de café, solo que ya empezaba a enfriarse. No hubo mucha conversación entre ellos. Solo el sonido de la pluma y el silbido del viento desde la ventana abierta. Después de un rato, Serrano dijo en voz baja que no dejaba de pensar en la muñeca de madera encontrada en el estanque. Sentía que ese objeto era la clave de la relación entre Rafa y su abuela. Quizás detrás de esa simple talla había un mensaje aún no leído. Javier sacó la muñeca de la bolsa de pruebas y la colocó sobre la mesa. La luz de la lámpara de aceite iluminó el rostro de la muñeca, medio agrietado. Serrano tomó una lupa y miró más de cerca. En la base de la muñeca, oculta bajo una capa de pintura, había una fina incisión. Serrano la limpió lentamente con un paño. Empezaron a aparecer pequeñas letras. La frase decía: "No te vayas de casa". Javier se quedó en silencio un largo rato. Miró a Serrano con los ojos muy abiertos y susurró que quizás la señora Elvira escribió ese mensaje para Rafa cuando el chico empezó a irse a menudo sin avisar. Serrano asintió lentamente, pero su rostro parecía inquieto. Sabía que el mensaje era más profundo que la simple petición de una abuela. La frase sonaba como una oración que no había logrado su propósito. Cerró los ojos por un momento, recordando la historia de Daniel, el padre de Rafa, que se arrepentía de haber dejado que su hijo se fuera a la ciudad siendo tan joven. Todos esos sentimientos de pérdida ahora daban vueltas en la cabeza de Serrano. Sostuvo la muñeca con fuerza, como si estuviera sosteniendo el corazón roto de alguien. La lluvia comenzó a caer suavemente. El sonido de las gotas en el tejado acompañaba sus pensamientos. Javier miró por la ventana y dijo en voz baja que cada noche de lluvia como esta, siempre recordaba su infancia. Su madre solía tejer mientras contaba historias sobre los espíritus del agua que protegían las casas antiguas. Decía que esos espíritus se aparecían a aquellos que se arrepentían de sus actos. Serrano sonrió levemente y dijo que quizás un espíritu así estaba rondando esta casa ahora mismo. Buscando a alguien que quisiera escuchar. De repente el viento sopló con más fuerza. La lámpara de aceite tembló hasta que su llama casi se apagó. Desde fuera se oyó un chapoteo, como si alguien estuviera caminando por la orilla del estanque. Javier se levantó rápidamente y abrió la ventana. Pero solo vio el patio mojado y la sombra de los manzanos meciéndose. Volvió a cerrar la ventana, pero la sensación de inquietud persistía. Serrano ordenó que hicieran guardia esa noche. No quería que nadie entrara en el área del estanque sin permiso. Cerca de la medianoche Serrano salió al patio. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía mojado. Caminó lentamente hacia la orilla del estanque con una pequeña linterna en la mano. La superficie del agua parecía un espejo negro que reflejaba el cielo oscuro. Se quedó allí un buen rato mirando su propio reflejo en el agua, un rostro cansado, ojos profundos y, detrás de él, como si hubiera otra sombra que le devolvía la mirada.
bajó la vista intentando convencerse de que solo era un reflejo. Pero cuando el viento sopló y el agua se onduló, la sombra no se movió al unísono con él. Serrano cerró los ojos y respiró hondo. Susurró que si había algo que quisiera aparecer, que fuera mañana al amanecer, no esta noche. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, el agua del estanque parecía más clara que de costumbre. Javier llegó con un informe del laboratorio que confirmaba que las manchas de sangre en la tela blanca provenían efectivamente de una mujer de mediana edad. Miró el estanque durante un largo rato y luego dijo en voz baja que quizás hoy era el día en que la verdad hablaría por completo. Serrano se paró a su lado, mirando el agua tranquila. Sentía que la sombra de la noche anterior todavía persistía en su mente. En su interior, sabía que entre el lodo y el silencio del estanque, la verdad solo esperaba un paso más para salir a la superficie. Miró a Javier y dijo que debían estar preparados para aceptar lo que fuera que apareciera. El agua se quedó quieta por un momento, luego se onduló levemente con el viento. La luz del sol danzaba sobre su superficie. En el silencio de la mañana, Serrano sintió como si el agua estuviera hablando de una manera que solo un corazón paciente podía entender. No sabía si era un presentimiento o una advertencia, pero estaba seguro de una cosa. La sombra en el espejo de agua no había desaparecido. Solo esperaba el momento de mostrar su verdadero rostro. La mañana en Fonteseca comenzó con una niebla que cubría todo el valle. El aire estaba frío y húmedo. A lo lejos el canto de los gallos y el murmullo del agua de los canales de riego se oían débilmente. Serrano estaba de pie al borde del estanque sosteniendo una pequeña libreta. A su lado Javier preparaba una cámara y una cuerda para medir la profundidad. Ese día, planeaban bajar un dispositivo sencillo para examinar el fondo del estanque con más detalle. El estanque parecía tranquilo, pero para Serrano su superficie era como si escondiera una larga respiración contenida. Sabía que allí no solo había lodo y piedras, sino recuerdos, culpa y oraciones que no habían sido escuchadas. Javier bajó el dispositivo lentamente. La cuerda se adentró en el agua metro a metro hasta casi tocar el fondo. La pequeña pantalla en la mano de Javier mostraba una imagen borrosa de la superficie inferior. Al principio, solo se veía lodo y raíces de árboles. Pero unos segundos después, apareció una gran sombra con forma de saco. Serrano pidió que ampliara la imagen. La imagen se volvió más nítida. El saco estaba atado con una vieja cuerda de esparto parcialmente deshilachada. Javier miró la pantalla con el rostro tenso. Serrano hizo una seña para que tiraran del dispositivo lentamente. Cuando el saco emergió a la superficie, un olor penetrante llenó el aire. Todos contuvieron la respiración. Desataron el nudo con cuidado. Dentro había ropa rasgada y un par de sandalias de mujer de color marrón claro. Uno de los agentes las reconoció como las sandalias que la señora Elvira solía llevar al mercado. Javier se cubrió la boca conteniendo la emoción. Serrano solo miró con ojos pesados. No necesitaba una explicación científica para entender el significado de ese hallazgo. La verdad había emergido, aunque todavía no había hablado por completo. Los vecinos comenzaron a acercarse a la valla de la casa. El sonido de los susurros llenó el aire. Algunas mujeres se cubrieron la boca con sus pañuelos, incapaces de mirar hacia el estanque. El alcalde intentó calmarlos, pero el miedo y la compasión ya se habían extendido. Serrano ordenó que el lugar fuera acordonado de nuevo. Sabía que lo que había aparecido hoy era solo el comienzo de una historia más oscura. Por la tarde, después de que las pruebas fueran llevadas a la comandancia, Serrano se sentó solo en el porche de la casa de los Vega. El viento traía el sonido de las hojas de los manzanos rozándose suavemente, pero inquietaba el corazón. Miró el estanque que ahora comenzaba a reflejar el cielo anaranjado del atardecer. Sus aguas parecían pacíficas, como si nunca hubieran guardado un secreto. Pero para Serrano, cada onda en el agua era una voz. La oía como un suave susurro que venía del pasado. Recordó el rostro de la señora Elvira en la vieja foto. Su sonrisa tranquila mientras sostenía la mano del pequeño Rafa. Imaginó la noche en que todo terminó. Quizás llovía como otras noches en Fonteseca.
Imaginó el sonido de unos pasos pequeños, un grito ahogado y finalmente solo el agua que volvía a la calma. Su corazón tembló. Bajó la cabeza y susurró que no hay agua que pueda permanecer verdaderamente quieta. Javier salió con 2 tazas de té caliente. Se sentó junto a Serrano, mirando en la misma dirección. Permanecieron en silencio durante un largo rato, escuchando solo los sonidos de la naturaleza. Después de un momento, Javier dijo en voz baja que no entendía cómo un niño podía perder el control hasta ese punto. Serrano respondió con voz grave que a veces el dolor que no se expresa se convierte en una ira que busca su propia forma. El atardecer comenzó a convertirse en noche. La luz amarilla de un farol de gas iluminaba sus rostros cansados. A lo lejos se oyó el eco de las campanas de la iglesia llamando a la oración. Serrano miró hacia el estanque una vez más y luego dijo en voz baja que quizás esa noche el agua hablaría de otra manera. Javier lo miró extrañado, pero no preguntó. Sabía que la larga experiencia hacía que Serrano creyera que la naturaleza tiene su propia manera de revelar la verdad. Unas horas más tarde el viento sopló con fuerza, las hojas de los manzanos crujieron, el agua del estanque se agitó. Desde dentro de la casa se oyó el sonido de un objeto cayendo. Javier corrió adentro y encontró el marco de la foto familiar de los Vega en el suelo. El cristal estaba roto, pero la foto en su interior seguía intacta. Serrano la recogió lentamente. En la foto Elvira y Álvaro sonreían mientras sostenían los hombros del pequeño Rafa. Pero extrañamente la parte inferior de la foto parecía húmeda, aunque no había agua alrededor. Serrano miró la foto durante un largo rato y luego dijo en voz baja que quizás el agua no solo hablaba a través del estanque, sino también a través de los recuerdos que intentaban volver. Miró a Javier con ojos profundos y dijo que mañana debían llamar a Rafa, de la manera que fuera. Porque solo escuchándolo a él, el agua se calmaría y dejaría de llamar. Afuera el viento soplaba suavemente, trayendo una fina niebla de los prados. El estanque volvió a reflejar la luz de la lámpara de la casa. Pero en ese reflejo parecían haber 2 sombras de pie, una al lado de la otra. Una era la de Serrano, la otra borrosa como la de un niño con la cabeza gacha. El alba apenas había despuntado cuando sonó el teléfono en el puesto de guardia. Javier, que estaba redactando un informe, lo cogió de inmediato. Al otro lado, se oyó la voz de un agente de la estación de autobuses de A Coruña que lo reconoció del día anterior. Dijo que un joven había llegado al puesto de la estación de madrugada, y había mencionado el nombre de Elvira Castro repetidamente. El chico parecía asustado, estaba sucio y pedía que lo llevaran a Fonteseca. Javier miró a Serrano, estaba sentado cerca de la ventana. Intercambiaron una mirada sin palabras. Serrano solo asintió y unos minutos después, el coche oficial se dirigía a la ciudad. El cielo de la mañana todavía estaba gris cuando llegaron a la estación. En la sala de espera desierta, un agente le señaló a un joven delgado sentado en un rincón. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Cuando Serrano se acercó, el chico bajó la cabeza. Serrano lo llamó suavemente por su nombre. Rafa. El chico levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de miedo, y luego rompió a llorar sin hacer ruido. Serrano se arrodilló frente a él y le dijo con ternura que nadie le haría daño. Rafa no respondió. Solo extendió una mano temblorosa que todavía sostenía el collar de cuentas de su abuela. Javier miró el pequeño objeto con el corazón encogido. Sabía que ese collar llevaba mucho tiempo perdido. Serrano tocó el hombro de Rafa y lo invitó a volver al pueblo. El chico obedeció sin decir mucho, como si el agotamiento se hubiera comido todas las palabras que tenía. El viaje a Fonteseca se sintió largo. Rafa estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana con los ojos vacíos. A lo largo del camino, los prados y los árboles parecían correr hacia atrás tras el cristal empañado. Serrano miraba de vez en cuando al chico. En su corazón no veía a un culpable o a un testigo, sino a un niño perdido entre la culpa y la pérdida. Cuando el coche pasó el letrero de entrada al pueblo, Rafa apretó el collar con más fuerza. Sus lágrimas cayeron silenciosamente en su regazo. Serrano no preguntó nada. Sabía que aún no era el momento de hablar. Frente a la casa de los Vega, los vecinos ya se habían reunido.
Susurraban al ver a Rafa bajar del coche. Algunos negaron con la cabeza lentamente. Otros bajaron la vista en silencio. El alcalde se acercó con los ojos enrojecidos de tristeza. Serrano le pidió que nadie juzgara antes de que todo estuviera claro. Rafa caminó lentamente hacia la casa en la que había vivido. Sus pasos eran vacilantes, como si cada pisada trajera un pesado recuerdo. Se detuvo en el umbral, mirando el interior de la habitación, llena de polvo y del olor a madera vieja. Serrano se paró a su lado, dejándolo estar sin forzarlo. En ese silencio el sonido del viento pasando por las tejas trajo un crujido que sonaba como un susurro. Rafa dijo en voz baja que a menudo oía ese sonido cada noche desde que se fue de casa. El sonido del agua llamándolo por su nombre. El mismo sonido que cuando jugaba en la orilla del estanque de pequeño. Javier miró a Serrano, pero Serrano solo asintió lentamente, pidiéndole al chico que continuara. Rafa bajó la cabeza, sus manos temblaban. Dijo que la última noche antes de irse, se enfadó porque su abuelo lo había regañado. Quiso asustarlo con un pequeño cuchillo, pero todo se volvió rápido y oscuro. Después de eso, solo hubo agua, lodo y miedo. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Dijo que desde esa noche, cada vez que dormía, siempre veía la sombra de sus abuelos de pie en la orilla del estanque, mirándolo sin decir palabra. Por eso no podía dormir en la ciudad. Porque cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido del agua. Quería volver a casa, pero tenía miedo. Serrano miró al chico durante un largo rato y luego dijo que la verdad nunca puede ahogarse, al igual que el agua siempre encuentra un camino para fluir. Rafa rompió a llorar, sus rodillas flaquearon. Serrano lo sostuvo para que no cayera. Todos a su alrededor guardaron silencio. Solo se oía el sonido de un pequeño sollozo entre el susurro del viento. Cuando llegó la tarde, Rafa estaba sentado en la orilla del estanque con la cabeza gacha. Javier estaba de pie detrás de él, manteniendo la distancia. Serrano se acercó lentamente y colocó la muñeca de madera junto al chico. Rafa la miró con los ojos hinchados. Tocó la muñeca acariciando su mejilla agrietada, y luego dijo que su abuela se la había hecho. Sonrió débilmente por primera vez. Serrano no dijo nada, solo se quedó a su lado, mirando el reflejo del sol en el agua que brillaba suavemente. En esa tarde silenciosa, el estanque de Fonteseca pareció respirar de nuevo. Sus aguas reflejaban dos figuras. Un niño que había regresado y un hombre adulto que entendía el significado del arrepentimiento. El viento sopló suavemente trayendo el sonido de las hojas de los manzanos y, entre ellas, como si se colara un suave susurro que decía que un hogar siempre conoce el camino de vuelta para aquellos que se atreven a admitir su error. La tarde en Fonteseca descendió lentamente, trayendo una suave luz dorada entre las hojas de los manzanos y los bambúes. El cielo estaba despejado después de días cubierto por la lluvia. El viento soplaba tranquilo. Sin embargo, la atmósfera en la casa de los Vega seguía siendo pesada. Frente al estanque que ahora comenzaba a ser limpiado, Rafa estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera de mimbre, rodeado por varios agentes y vecinos del pueblo. A su lado, Serrano sostenía una carpeta con informes. Mientras tanto, Javier miraba el agua del estanque con una mirada profunda. Rafa parecía cansado, su rostro pálido y sus ojos hinchados. Pero esta vez, no bajaba la cabeza como antes. Miraba directamente al agua que reflejaba la luz del atardecer. Dijo en voz baja que durante todo este tiempo no se había atrevido a volver por miedo a ver este lugar de nuevo. Pero ahora que todo se había descubierto, solo quería pedir perdón. Serrano escuchaba con calma. No había preguntas ni acusaciones, solo un silencio que daba espacio al arrepentimiento. Algunos vecinos lloraban en voz baja. Recordaban lo buena que era la señora Elvira, que siempre regalaba verduras a los hijos de los vecinos, y al señor Álvaro, que a menudo arreglaba los muebles de los vecinos sin cobrar. Ahora los dos ancianos ya no estaban, pero su amor todavía se sentía en cada rincón de la casa. Tío Yago, sentado en su silla de bambú bajo un árbol, recitaba una oración en voz baja. Su voz era ronca pero firme, como si estuviera guiando a dos almas tranquilas hacia un lugar de paz. Serrano se levantó lentamente y pidió a todos que dieran espacio a Rafa.
Le entregó un ramo de jazmines al chico. Rafa lo recibió con manos temblorosas y luego caminó hacia la orilla del estanque. Sus pasos eran lentos. Cada pisada se oía claramente entre el sonido de los insectos de la tarde. Se arrodilló mirando el agua tranquila, y luego colocó las flores una por una en la superficie. Las flores flotaron lentamente llevadas por una pequeña corriente hacia el centro del estanque. El agua reflejaba el rostro de Rafa, que ahora parecía más sereno. Dijo en voz baja que quería que sus abuelos supieran que lo sentía. Quería que lo perdonaran. Su voz temblaba, pero era sincera. Algunos pétalos de flores se le pegaron en las manos. Serrano lo observaba desde la distancia. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era leve. Sabía que la confesión no siempre llega con palabras, a veces llega con lágrimas que caen sin sonido. Javier se acercó y se sentó junto a Serrano. Dijo en voz baja que quizás ahora el agua del estanque ya estaba tranquila porque el que esperaba había regresado. Serrano asintió. Miró hacia el estanque que reflejaba el color anaranjado del atardecer. En ese reflejo parecían verse dos figuras borrosas de pie al otro lado, sonriendo suavemente como sombras que regresan a casa. Algunos niños pequeños que observaban desde lejos comenzaron a correr hacia sus casas. Sus voces alegres rompieron el silencio de la tarde. El alcalde se acercó a Serrano, agradeciéndole por haber devuelto la verdad al pueblo. Serrano respondió que lo que trajo la calma no fue él, sino el coraje de admitir un error. Miró a Rafa, que ahora estaba sentado en silencio en la orilla del estanque. Sus manos todavía sostenían los restos de las flores. Cuando el sol comenzó a ponerse, el viento sopló desde el norte, trayendo el aroma a tierra húmeda y jazmín. Rafa cerró los ojos, respiró hondo y luego dijo que por primera vez se sentía ligero. Serrano se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo que todo ser humano merece una segunda oportunidad, siempre que esté dispuesto a aprender de sus heridas. El atardecer se convirtió en noche, la luz de la lámpara de la casa se reflejaba en el agua del estanque, que ahora parecía un cristal transparente. Dentro los pétalos de jazmín giraban lentamente como una oración que nunca se detiene. Javier se paró cerca de la puerta, observando la escena durante un largo rato. Susurró que esa noche Fonteseca ya no daba miedo. Esa noche el pueblo aprendió a perdonar. Serrano miró al cielo que comenzaba a oscurecerse. Sintió que el viento traía un mensaje sutil del pasado. Como si la señora Elvira y el señor Álvaro dieran las gracias desde un lugar lejano. Inclinó la cabeza con respeto hacia el estanque y dijo para sus adentros que su trabajo aquí estaba casi terminado. Pero detrás de esa calma, sabía que aún quedaba un último paso por dar. Un paso que cerraría esta larga historia con pleno significado. La última mañana en Fonteseca fue recibida por un suave sol que se abría paso a través de la fina niebla entre los árboles. Los pájaros volaban sobre los prados aún húmedos por el rocío. El aire olía a tierra mojada mezclada con el aroma de los jazmines dejados la noche anterior en el estanque trasero. En el patio de la casa de los Vega, el ambiente era silencioso pero pacífico. Serrano estaba de pie bajo un manzano, observando el agua del estanque ahora clara, que reflejaba el cielo azul. Javier llegó con una taza de té caliente. Se la entregó sin decir palabra. Ambos se quedaron de pie, mirando el agua que se mecía suavemente. Al otro lado del estanque, Rafa estaba sentado con las piernas cruzadas, vestido con ropa sencilla de color blanco que le habían proporcionado los agentes. Su rostro parecía tranquilo. Miraba el agua sin miedo, como si la carga en su pecho se hubiera disuelto con el tiempo. Serrano se acercó lentamente. Se sentó junto al chico. El canto de los pájaros y el susurro del viento fueron el telón de fondo de su conversación. Serrano dijo que la vida siempre da la oportunidad de redimir los errores. No olvidando, sino haciendo algo bueno. Rafa lo miró, sus ojos eran suaves, pero brillaban con lágrimas contenidas. Dijo que después de salir de la cárcel, quería vivir en el pueblo y cuidar este estanque. Quería convertirlo en un lugar de aprendizaje para los niños, para que supieran que el agua puede guardar muchas historias. Serrano miró al chico durante un largo rato y luego asintió. Sabía que esa determinación no nacía del miedo, sino de un arrepentimiento que se había convertido en una lección.
Le dio una palmada en el hombro a Rafa y dijo que este estanque, que una vez fue testigo de la tristeza, ahora sería testigo de la resurrección. Rafa sonrió levemente. Por primera vez, esa sonrisa se sintió sincera. El alcalde llegó con algunos vecinos. Iban a celebrar una oración conjunta antes de que el estanque fuera limpiado por completo y el área de la casa se convirtiera en un lugar de recuerdo para la familia. Todos se pusieron en círculo, inclinando la cabeza, y tío Yago dirigió la oración con voz temblorosa. Agradeció porque la verdad finalmente había salido a la luz, porque el agua había devuelto la voz perdida. En esa oración no había ira, solo la esperanza de que todas las almas que una vez vivieron en esta casa pudieran descansar en paz. Al terminar la oración, los vecinos se dieron la mano. Javier miró a Serrano con una pequeña sonrisa. Dijo en voz baja que quizás esta era la primera vez que resolvía un caso sin sentirse ni ganador ni perdedor, solo humano. Serrano asintió. Respondió que su trabajo no era solo encontrar al culpable, sino también encontrar una razón para que otros no repitieran el mismo error. El cielo de Fonteseca esa tarde estaba despejado, sin nubes. Los niños jugaban en el camino de tierra, riendo. Las flores en el pequeño jardín detrás de la casa de los Vega comenzaban a florecer, como si celebraran la nueva paz que crecía allí. Rafa ayudaba a los vecinos a reemplazar las viejas tablas de madera en la orilla del estanque. Trabajaba en silencio, pero en su rostro había un brillo suave. Javier lo observaba desde lejos, sintiéndose orgulloso y triste a la vez. Al atardecer, el sol descendía lentamente tras la colina. Serrano se paró al final del camino, mirando la casa por última vez. Sabía que su viaje en este pueblo le había enseñado algo que no estaba en los libros ni en los entrenamientos policiales. Aprendió que detrás de cada crimen siempre hay una historia humana herida. Y la curación no proviene del castigo, sino del coraje para admitir y reparar. Rafa se acercó a él. Llevaba un ramo de jazmines y se lo entregó a Serrano. Dijo en voz baja que estas flores eran para los que se habían ido y para las personas que vinieron a traer la luz. Serrano lo aceptó con los ojos húmedos pero con una sonrisa en los labios. Colocó las flores en la superficie del estanque. Los pétalos blancos flotaron lentamente formando un pequeño círculo en el centro del agua. El viento sopló desde la montaña, trayendo el aroma a hierba seca y el suave sonido de los bambúes rozándose. En el cielo, nubes delgadas se movían lentamente. Serrano miró el estanque por última vez antes de marcharse. En la superficie del agua, vio el reflejo de tres figuras. El mismo Javier y Rafa, de pie uno al lado del otro. Pero detrás de ese reflejo, se veían vagamente dos sombras de ancianos sonriendo en paz, como si se despidieran. Cuando el coche comenzó a dejar el pueblo, Rafa se quedó de pie frente a la casa, mirando hacia el camino hasta que el vehículo desapareció en la curva. Luego se volvió hacia el estanque. Sus aguas brillaban con la luz del atardecer, tranquilas, sin ondas. Sabía que su vida cambiaría, pero en su corazón, se prometió cuidar ese lugar para siempre, para que nunca más hubiera agua que tuviera que guardar un secreto. La noche cayó lentamente, la luna apareció sobre la colina, reflejando su luz en la superficie del estanque. El viento se detuvo y el canto de los grillos volvió a oírse a lo lejos. Bajo ese cielo tranquilo, todas las historias finalmente llegaron a su fin. No con gritos ni con lágrimas, sino con un silencio pacífico y una oración que giraba suavemente sobre el agua.